En este video, una mujer llamada Kelly cuenta que su hermano es víctima de actividad poltergeist. Desde que se independizó, ha sido testigo de objetos moviéndose solo sin explicación aparente. Todo esto fue grabado por las cámaras de seguridad que instaló en su casa. Videos que fueron enviados a su hermana, Kelly, para que lo pueda ayudar. Estas son algunas de las inquietantes grabaciones. En la grabación, se logra escuchar un inquietante rugido, seguido de orbes luminosos sobrevolando en el espacio justo antes de que una puerta se abra sola. Segundos después, una oscura neblina negra cruza la sala rápidamente. Al día siguiente, mientras el hermano trabajaba en su computadora, pasó esto. Una de las habitaciones que se encontraba detrás del joven quedó en completa oscuridad, como si la luz hubiera sido absorbida. Segundos después, la puerta de la habitación de al lado se cierra de golpe, asustando al hermano. Un día, decidió grabar la búsqueda de su gato por toda la casa, para tener registro en caso suceda algo extraño. Y esto fue lo que pasó. Felix. Felix. Mientras grababa, logró captar una silueta oscura por la rendija de una puerta antes de que ésta se cierre violentamente. Minutos después, desde su habitación, tomó esta foto. La foto mostraba lo que parecía ser la silueta de una persona que se encontraba inmóvil en el lugar. Segundos después, la sombra desaparece. El hermano de Kelly aún desconoce la historia completa de su nueva casa, pero está dispuesto a descubrirlo para llegar a una solución. ¿Y tú, qué opinas sobre este caso? Un hombre que trabaja en el turno de noche en un hospital ha estado experimentando susurros inexplicables y avistamientos de sombras moviéndose en los pasillos vacíos durante varios meses. Pero una noche, tras oír ruidos extraños, decide grabar con su teléfono mientras recorre el hospital en busca del origen de los sonidos. Y esto fue lo que captó. ¿Lo viste? Aunque es casi imperceptible al principio, si vemos la grabación detenidamente, podemos apreciar lo que parecía ser la silueta de una niña vestida de blanco. Días después, las cámaras de vigilancia del hospital captaron algo que refuerza la idea de que fue un verdadero fenómeno sobrenatural. En el video podemos ver cómo la figura oscura emerge lentamente desde la pared y flota por unos segundos antes de desaparecer por completo. Todo parece apuntar que este hospital está embrujado. ¿Y tú, crees que se trata de algún paciente que falleció en este lugar? Te leo en los comentarios. Una joven se mudó a la casa de su madre para hacerle compañía, ya que había experimentado dos pérdidas dolorosas en poco tiempo. Su esposo Max, un par de años atrás, y ahora, pocos días antes, su actual pareja, Bill, también había fallecido.
Un día, su madre se encontraba sola viendo televisión en la sala cuando fue testigo de algo realmente escalofriante. Atentos. Is that you, Bill? Yes? No? Bill? Is that you? Baby, is that you? Turn it on and off again. Bill? Is that you coming through there? I love you. Come back on. There you go. Bill? Maxie? Are you together? Yes? En el video, vemos cómo las luces de la lámpara comenzaron a parpadear en perfecta sincronía con las preguntas que la mujer hacía, algo demasiado preciso para culpar a un simple fallo eléctrico. ¿Y tú crees que el espíritu de Bill está intentando comunicarse con la mujer? ¿O se trataría de algo más siniestro? Déjame tu opinión en los comentarios. En esta ocasión, Jake y Noah se aventuran en las ruinas de la antigua Liberty High School en Ohio City. Este edificio, construido en 1914, tiene fama de estar embrujado. Los relatos locales mencionan apariciones como la figura fantasmal de una niña, una mujer vestida de blanco y el espíritu atormentado de un hombre que se quitó la vida tras la escuela. Esta noche, ambos exploradores ingresan al lugar en busca de respuestas. Don't be scared of us. Feel free to make any kind of noises you want. Hello? Holy well. Someone just got thrown, dog. What? Can you walk towards us? Whoa, bat. Where, dude? Bird. What the hell was that? It's a bat, I think. It is a bat. Oh. Oh no, this isn't good. No, that's not good. This isn't good. Is there a demon here? If you're a demon, you gotta make a louder noise than that. Dude. That was boom, 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 boom. That was running. That was running. Dude. 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 Desde que ingresan, el ambiente se siente tétrico y tenebroso. Además, que escuchan sonidos y golpes extraños, lo que hace que ambos chicos se mantengan alertas ante cualquier movimiento que capten. Luego de varios minutos caminando por el lugar, deciden intentar contactar a cualquier entidad que deambule por aquellos pasillos, y no les fue bien. There's any spirits in here? Can you please use the device in my hand and speak to us? Run away! What? First word! That was literally instant. That's the only history that we know, really, is that people run away. Yeah. If you want us to run away, make us run away. That's insane. Scare us out. You hold these, I'll put it up there. I'll put this up here. So guys, we are going to... Has this been on? What was that? What the actual fuck was that?
A pesar de que la entidad les había advertido que se fueran, ambos investigadores decidieron seguir con la exploración. En el trayecto, fueron sintiendo cómo la actividad se incrementaba cada vez un poco más. Si hay algo peor que ingresar a un lugar abandonado, es ingresar y luego separarse. Todos sabemos que cuando el grupo se separa, todo sale mal. Pues aquí no es la excepción. Jake y Noah deciden separarse por unos minutos, y esto fue lo que pasó. If you could just speak into that device on the table, that'd be cool. Can you tell me who you are? It said rewind at the end, dude. It wants me to rewind. Jake! Oh my God, Jake! Was that inside? Yeah. Get down here now. Now get down here, dude. No, you come with me, bro. That was on my level. Call the cops on my phone now. Call the cops. Call the fucking cops. Call the fucking cops. Just get down. Turn the lights off. Mientras Noah recorre el nivel inferior, el sonido de unos disparos suena muy cerca del edificio, provocándole un sobresalto que lo obliga a salir rápidamente del lugar en busca de Jake. Una vez que se encuentran, Noah decide llamar a la policía. Just sit down. Turn the light off. I'm at the old Liberty High School. There's shots fired. Please come here quick. Okay, stand by, please. Are you guys in a safe spot right now, hiding? Kind of, but not really. Okay. And what can you necessarily hear? I just hear them. I heard them mess with the door. Did you see anything? No, we just heard the gunshots right outside, and I ran up here, and then we hear them entering. Or it sounds like it. Okay, where does it sound like the shots came from? Outside by on the north side. Poco tiempo después, un carro de policía llega al lugar para ayudarlos. Ambos agentes ingresan al lugar en busca de algún sospechoso armado, pero no encuentran nada. Sin embargo, una de las cámaras de ambos investigadores se quedó grabando en el interior, y lo que captó fue inquietante. Are you serious? For real? Yeah. Like, what do you mean? What? Let me just. For real? So right there on the second floor, Yes. we were looking this way. I heard pitter patter, like that, along the, what would that be? The east wall. Yeah. And then he hears it at the end of the hallway. And as I'm taking my light down, I see something go, like dart across. Are you guys dead ass? Swear. you have And then body we were cam? like, no. But we were. Irónicamente, aquella noche los oficiales de policía se convirtieron por unos minutos en unos cazadores de fantasmas, puesto que experimentaron algo que ni ellos mismos logran explicar. Finalmente, luego de que la policía se vaya del lugar, Jake y Noah entraron nuevamente para recoger sus equipos y terminar la investigación.
¿Y a ti, qué te pareció lo que vivieron estos chicos durante su recorrido? ¿Serías capaz de pasar una noche en este lugar? Te leo en los comentarios. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún video. Un agradecimiento muy especial a los miembros de este canal. Esto es Realidad Alterna.